quiero decir que para mí es todo un honor estar hoy día contigo, Iliana, y presentar entonces esta charla en la conferencia de clausura de nuestro simposio titulada Cuerpo, Coyolxauhqui, fragmentación emblemática y desmembramiento afectivo, estéticas, éticas, liminales. Muchas gracias, Iliana. Gracias, Ignacia. Muchas gracias. ¿Te lo entrego? Sí, acá lo llevo en la mano. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están presentes, que han llegado hasta acá. ¿Se oye ahí? Sí, se escucha. Quiero agradecer muy especialmente, a Ignacia Cortés, a Román Domínguez, a Francisco Vega, a Elizabeth Anza. Quiero agradecer también a Estelí Unzueta, que ha sido muy atenta en todas sus gestiones. A todas y todas las personas que han estado aquí apoyando en este evento y que han sido súper activas, productivas, eficientes. Muchísimas gracias por todo el apoyo que han dado. Y bueno, a todas, a todos ustedes. Gracias. Voy a leer el texto porque no quiero pasarme del tiempo. Voy a hacer todo lo posible y voy a estar compartiendo algunas imágenes. Cuando era niña y vivía en una isla, excavaba y removía la tierra con mi abuelo para extraer alimentos que cocinaba mi abuela, sobre todo tubérculos. Meter mis manos en la tierra para encontrar lo que había ayudado a sembrar me producía un estado de alegría, sobre todo cuando después en la cocina acompañaba a mi abuela en la preparación de esos alimentos y servíamos la mesa. Alguna vez mi viejo abuelo no tuvo cosecha. En la mesa solo teníamos arroz y un pedazo de pan. Todo era blanco, el arroz, el pan, los platos, el mantel y los vasos de vidrio, pero sobre todo el silencio, que en mi memoria ha quedado como una luz blanca, insoportable de sostener. El silencio resumía el fracaso de mi abuelo ante la tierra, el dolor de mi abuela por no poder ofrecer mejor comida y mi propia angustia por esos silencios, y al ver el esmero de mi abuela en presentar una mesa tan digna con los restos de los utensilios que guardaba. Ahora comprendo que aquella escena era una cena de restos. Y recuerdo mi acción desesperada por romper el silencio y atraer la atención de mis abuelos. Comencé a masticar lentamente el vaso con agua. No el agua, sino el vidrio. No soportaba la densidad de aquel silencio. Lo que vino después no importa. Lo que rebota o reverbera en mi memoria, sí. El cuerpo de afecciones fragmentadas que soy, y de tal manera que escribo y hablo para conjurar el silencio, sobre todo el silenciamiento del dolor. El dolor de quienes sufren las violencias en cualquier parte del mundo. El dolor no tiene ideología, es un desamparo terrible ante el mundo. Las teorías en torno al sufrimiento, particularmente las planteadas por Vina Das en situaciones donde el cuerpo expresa las tensiones y traumas producidos en circunstancias de exceso o anormalidad, plantean el dolor como una realidad construida socialmente para ejercer control, produciendo una inscripción social. El dolor como un medio a través del cual la sociedad establece su propiedad sobre los individuos y a través del cual se representa el daño histórico que se le ha hecho a las personas. México, el país donde vivo. Cuba, el lugar de donde vengo. Son los territorios donde me ubico para pensar el modo en que la violencia, horror y dolor inciden en nuestras vidas, en la de muchas personas y en la mía propia. Cuando comencé a vincular ambas regiones, cuando metí las manos en la tierra en México, no para buscar alimentos, sino restos de cuerpos, cuando el territorio continental y el insular se aproximaron en una inestabilidad sísmica, mi escritura y el proceso de comunicación de mis reflexiones sobre ambos entornos multiplicó el malestar que generan las cosas que no se desean ver o escuchar. Hablar del fracaso de la vida en México o de un sitio tan romantizado como Cuba, congelado en el tiempo como un souvenir, es sumamente incómodo porque perturba los sueños utópicos que, sin importar el costo para otros, deben estar en el horizonte para justificar la postergación y el sentido de anhelos propios.
El modo en que se utiliza a las y los otros para sostener el deseo es un problema instalado en el espacio donde el pensar aplana la vida. Y tomo prestada una frase del doctor Román Domínguez. La perturbación y el dolor por la abierta proliferación de la muerte, por el ascenso de los necropoderes al punto de dominar un país como México, se ha ido acrecentando de un modo excesivo hasta reconocer en mi cuerpo la acumulación y la renovación de miedos insulares. Pienso en el uso de los cuerpos y los afectos para justificar la productividad de la ficción y la utopía, para intentar comprender cómo lo que es un funeral para unos puede ser un carnaval para otros. Las culturas del terror están nutridas por el silencio y el mito, dijo Michael Toxey, especialmente cuando el terror se convierte en recurso de Estado, como ha dicho Leonardo Padura, el autor del reconocido libro El hombre que amaba a los perros. El connotado semiótico ruso Yuri Lotman ha dedicado importantes reflexiones a la relación entre terror y miedo colectivo en determinados momentos de la historia. Pero esta tríada que anuda miedo, terror y horror juega un papel fundamental en la producción del dolor. Cuando nos adentramos en esas realidades que rozan lo imposible, verosímil, como pedía Aristóteles para la tragedia, somos atravesados corporalmente, carnalmente, anímicamente, afectivamente. Pura catarsis. La violencia nos toca y se instala de manera demasiado cercana y produce un dolor que no puede enunciarse como ajeno. He aquí un gran problema. Ante el dolor de los demás, ubica perfectamente esa relación de distancia espectatorial con la que contemplamos lo que también se llama el sufrimiento ajeno. Se trata de lo que Hans Blumenberg ha colocado en la discusión contemporánea con una metáfora náutica, naufragio con espectador. La contraposición entre tierra firme y mar propició esa figura en la que se reconoce el naufragio como consecuencia del riesgo de navegar. Esa metáfora avanza hasta considerar que el naufragio en el mar se asocia con el espectador no implicado. En la primera aproximación a Lucrecio, Blumenberg planteó la situación descrita como la relación de los filósofos con la realidad, como aquel que desde su incertidumbre filosófica contemple el mundo sin que esto lo afecte. Para desplazar la metáfora del naufragio al plano estético, Blumenberg recurre a la correspondencia sostenida entre Voltaire y el abad Galliani. La metáfora del naufragio es complementada con la metáfora del teatro propuesta por Galliani. Los espectadores pueden contemplar una situación de peligro únicamente después de refugiarse en la seguridad de los palcos. Solo entonces se disponen a mirar el espectáculo. Esta metáfora es incorporada en la mirada de Herder para expresar las tesis sobre el carácter didáctico de las catástrofes cuando suceden a otros. El naufragio de los otros parece que nos permite comprender, como dice Lucrecio, de qué calamidad nos hemos librado, pero no opera de la misma manera cuando nos damos cuenta de que la distancia correcta se ha cortado o simplemente no hay distancia, estamos inmersos en el naufragio. En tiempos de terror y miseria, naufragamos sobre una ola. Somos nosotros esa ola. De manera que hemos llegado a la situación de un naufragio sin espectadores. Tendríamos entonces que incorporar nuestra nueva situación, vivir con el naufragio, como observó Blumenberg. ¿Qué sucede cuando el horror se instala de manera subterránea en nuestra vida cotidiana? Cuando es nuestro cuando está inmerso en la espectralidad y parece no ser plenamente visible para muchas personas, cuando el horror emerge de la tierra excavada o se manifiesta en la superficie por medio de restos materiales y ahuecamientos de la presencia, cuando transforma territorios, paisajes y deseos. Vivo en una zona del sur de la Ciudad de México, cercada por montañas que poco a poco se han ido espectralizando.
En los días de niebla he explorado la visión borrosa que las vela y las desvela como una performance espectral, como si se tratase del levantamiento fantasmal de los cuerpos allí mal sembrados, la nebulosidad del terror. Esta zona es el Ajusco, que hoy se ha convertido en el tiradero más grande de cuerpos en la Ciudad de México, donde trabajan varios colectivos y en especial el colectivo de buscadoras Una Luz en el Camino. El miedo no es cósmico como el que imaginó Mikhail Bakhtin. No es el asombro y el temblor causados por lo sublime y lo tremendo, por la visión de las montañas descomunales y los mares sin límites. Son los artefactos humanos y la desmedida imaginación del horror generado por los humanos los que exudan el más siniestro de nuestros temores, los que han ido produciendo una carnalidad colectiva, como observó Mijail Ricklin para otro contexto. Esta foto que muestro es del fotógrafo mexicano Fernando Brito, que es un reconocido fotógrafo que trabaja sobre la violencia en el norte de México. Miedo, horror y terror constituyen una tríada feroz. Es un cuerpo con tres rostros, una especie de gorgona que aterra desde el acto de mirada, pero más allá del efecto retiniano se adentra pegajosamente en el cuerpo como la niebla. No es contemplación, es también encarnación, y su configuración estética es tan compleja como el cuerpo que la genera. Ante el horror estamos aterrorizados. La acumulación del terror detona el horror. La etimología del término español terror, explica Adriana Cabarero, común a muchas otras lenguas modernas, debe reconducirse a los verbos latinos terrio y tremo, caracterizados por la raíz ter, indicadora del acto de temblar, aquellos que derivan a su vez de los verbos griegos tremo o treo, que según Chantrey se refieren al miedo no en cuanto a dimensión psicológica, sino en cuanto a estado físico. Siguiendo la etimología, la esfera del terror estaría entonces caracterizada por la experiencia física del miedo, tal y como se manifiesta en el cuerpo que tiembla. Termino las referencias a Adriana Cabarero. Me obsesiona la performatividad de la palabra aterrar, del latín terrere, bajar a tierra, cubrir con tierra, estar aterrado, sufrir por miedo y terror. Vivimos aterrados en el doble sentido de sentir que el terror acecha, pero también de sabernos anclados a la tierra, literalmente metidos en medio de los hoyos que se hacen a la tierra. Me interesa la ambigüedad del término para pensar nuestra condición real, cronotópica, situada, y para imaginar qué puede ser mantener la mirada fija en la oscuridad de la época y humedecer la pluma en las tinieblas del presente, como dijo Giorgio Agamben. Asumir la oscuridad, la ausencia de luz, sin pretender iluminarla. El terror desafía la escritura. Y cito nuevamente a Román Domínguez para insistir en que, bajo el terror, las cosas se han vuelto indómitas, porque se han percibido la resonancia de lo inmemorial, que no es ni volumen ni superficie, sino convulsión en un grito sordo como el que hace la tierra cuando tiembla. Termina la cita. No estoy segura de que la escritura pueda aplanar la memoria de las cosas o pueda quitarles volumen y voluptuosidad. La escritura no es una imagen de grafías planas, es un acontecimiento sismográfico, una polvareda que intentamos controlar mientras excavamos y paleamos desesperadamente para dar alguna forma a la fantasmalidad memorial. A veces imaginamos que podemos dar forma al terror. Al intentar escribir sobre este cuerpo trifásico, miedo, horror, terror, nos adentramos en un dilema mítico, en palabras de Rustom Barusha, porque no logramos liberar al propio ser del cerco de la violencia y tampoco podemos desentendernos de ese cerco una vez que hemos entrado a él. Aquel que ya no puede apartar la vista, decía Pascal Quignard, puede morir petrificado por el horror. Pero sabemos que Caravaggio consideraba que es posible vencer el terror mediante la imagen del terror, y para ello pintó la medusa. Los escenarios que generan terror y dolor
son diferentes según los modos en que se implican los sujetos o se objetualizan los problemas. Producen configuraciones y percepciones estéticas diferentes. Cuando el miedo es sobrepasado por las escenificaciones y las percepciones estéticas del horror, se genera terror, pienso. Pero esos efectos pueden ser contemplativos o imaginativos. Pueden ser representaciones ante mí o en mí, a propósito de Derrida. En el ante mí, que funda la frase ante el dolor de los demás, es como si la escena aconteciera teatralmente, porque a partir de la objetualización y representación de los problemas pasamos a su contemplación estética. La internalización de las afecciones nos remite al entre y al en medio del naufragio, ya no ante el naufragio, implicando procesos de contaminación que afectan el cuerpo propio, generando encarnaciones. A la luz de estos escenarios, retomo el modo en que viví los procesos de reflexión ante el desmembramiento emblemático y el modo en que vivo hoy los procesos en los que he ido ganando conciencia del desmembramiento afectivo, del cuerpo Koyolxauhqui que somos. Busco compartir mis puntos de vista sobre cómo esos escenarios han ido generando afecciones y percepciones distintas, procesos estéticos diferentes en los que se implican miradas y cuerpos, contemplación ante mí que, como dijo Adorno, actúa subterráneamente en nosotros a través del espíritu y del tiempo. Pero a ella se suma la estética como acto, como encarnación en mí de gesto y vida, desde el pensamiento de Mijaíl Bakhtin. La física del horror, piensa Adriana Cabarero, no tiene que ver con la reacción instintiva frente a la amenaza de muerte. Más bien, tiene que ver con la instintiva repulsión por una violencia que, no contentándose con matar, porque sería demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad. Lo que está en juego no es el fin de una vida humana, sino la condición humana misma en cuanto encarnada en la singularidad de cuerpos vulnerables. Medusa, rostro mítico del terror, fue una imagen primordial cuando me impliqué en pensar la violencia. Aterrorizada ante los bultos negros que devenían escenificaciones del horror en las ciudades y zonas periféricas de México, comencé a indagar sobre esas construcciones que producían los señores del terror con los cuerpos. El rumor no fue una fuente menor. Como ha reflexionado Yuri Lotman, las conversaciones, los rumores y los chismes son un caudal valiosísimo en el desarrollo de la atmósfera del miedo. Fue el miedo y el terror lo que me llevó a implicarme en este campo hace casi 20 años. Pensar la textualidad corporal y visual de aquellos narcomensajes me implicaron en el llamado de Lotman a considerar las cuestiones semióticas que sostienen una cultura del miedo. Medusa es símbolo del desmembramiento trofeo que separa cabeza y cuerpo. Es aún rostro y mirada. Es el terror que produce lo que no puede o no debe ser visto. Una estética negativa, no retiniana, si bien era una metáfora de procesos reales que estaban ocurriendo en los cuerpos, también parecían representar una metodología idónea para la academia en el México de inicios del milenio. Un doble signo, mítico y racional, un doble terror, ciego y luminoso. Medusa señala la prohibición de mirar de frente y la opción de la mirada oblicua. Ser estupefactos nos implica en el espanto. En sus ensayos sobre Perseo y Medusa, Pascal Quignard resalta el valor de la mirada en el mundo antiguo. El ojo que ve arroja su luz sobre lo visible. He citado a Quignard. El acto de mirar nos devuelve una posibilidad de acción ante aquello que pretendía paralizarnos. Hay que mirar para que el interdicto punitivo no impere, para que la mirada sea también apotropaion, para que seamos algo más que estupefactos.
los aturdidos o los paralizados por el terror. De otra manera, Didi Huberman retoma esta máxima. Para desmontar la violencia es necesario mirar, dice, y oponernos al poder de las imágenes a través del acto de mirada. En la primera década del nuevo milenio en México, el cuerpo roto de las iconografías de la muerte violenta que entonces llamé necroteatro fue produciendo la sistematización de un desmontaje singular, un cuerpo sin cabeza que cada vez más anunciaba el destronamiento de otro corpus. La cabeza, una parte fundamental en los emblemáticos desmembramientos y sus exposiciones que han conformado las escenas y teatros del necropoder en México. Imagen emblema de un necropoder que decide la muerte, las formas de morir y el destino de los cuerpos. El cuerpo desmontado, desarmado de su estructura natural, fue el inquietante fantasma que emergió como una suerte de virus icónico. El periodista y escritor mexicano Sergio González Ramírez publicó la entrevista a un sicario del norte de México, exponiendo las diversas maneras en que la comunión de la sangre reforzaba la secrecía y el poder mafioso. En ese texto titulado El hombre sin cabeza, el escritor introdujo la metáfora del virus icónico para analizar el asesinato de Luis Donaldo Colosio en Tijuana en 1994. Me interesó la metáfora para trasladarla a la expansión significante de los cuerpos rotos y desmontados, descabezados, como un virus icónico que corroe todos los supuestos humanistas y que en su reiteración traumática nos recuerda que vivimos bajo el poder de un terror sostenido y acrecentado. Concebí el cuerpo roto como la mise en morceaux, la puesta en pedazos, la exposición ante nuestros ojos de un desmembramiento. Un cuerpo visiblemente mutilado, descabezado, desmontado de su anatomía, expuesto a la mirada y en el que actuaba una estetización del terror. Estaba producido de tal manera que al ser visto afectara, perturbara, generando también una pedagogía del terror. Si, como ha dicho Mikhail Bakhtin, las arquitectónicas son las formas poéticas de los actos éticos, en el mundo de la ética como acto y no como valor que pensó, en el mundo de la ética como acto y no como valor que pensó este filósofo ruso, la disposición de los cuerpos desmembrados a la vista pública implican una configuración estética con un fin específico, generar terror. La estética, en estos casos, deviene un dispositivo para producir espanto y parálisis social. De allí la importancia de desmontar esos acontecimientos, imágenes. El cuerpo roto es un motivo iconográfico en la historia de las imágenes, la representación de imágenes corporales atravesadas por una patosformel, una forma corporal del pathos que las vincula a situaciones de sufrimiento y que les otorga un estado fantasmático, como si convocara dobles de otra corporalidad. La noción de patosformel propuesta por Aviv Barbour fue retomada por Didi Huberman para preguntarse ¿cuáles son las formas corporales del tiempo superviviente? Desplacé esta noción hacia escenarios donde son otros los cuerpos y los gestos para preguntarme ¿cuáles son los trazos gestuales del dolor, los padecimientos del cuerpo que sobreviven en las imágenes de este tiempo donde las violencias están normalizadas? ¿Cuáles son las cargas emotivas, las determinantes sociales, políticas y simbólicas que habitan esas iconografías? La cabeza como objeto de terror y como objeto cargado de espanto aún tiene el poder de inquietar, aún tiene ojos y mirada fantasmal. En la cabeza desmembrada todavía es posible reconocer un fragmento de cuerpo. Poco a poco, los escenarios de México devinieron ahuecados y vacíos. Algunas fosas devinieron siniestros cenotafios. Los cuerpos fueron quemados, cocinados, destrozados, triturados y lanzados a manera de polvo a ras de tierra.
descarnados y mimetizados con los territorios donde pese a todo se buscan restos, indicios de cuerpos. He buscado pensar lo que se trastorna, lo que se encarna en los territorios teñidos por la catástrofe de los cuerpos desencarnados, abyectos, abandonados por los flujos y las carnes. Si la encarnación en pintura fue pensada por Cenino Cenini como, y cito, una intromisión en la carne de adentro, termina la cita, pensemos la desencarnación de los cuerpos como una salida y un abandono de las carnes, pero también como una contaminación, una coloración, un trastorno, una mutación de los entornos donde se disipan los flujos y las carnes de los cuerpos y que no pueden sino generar un profundo malestar. En el contexto de violencias acumuladas, imagino una recurrencia metafórica, como si el arte apelara al rojo cinabrio para figurar la pérdida de la vida, ya no para vestir a los cuerpos de la pintura a través del encarnado, producido con el rojo cinabrio, sino para manchar, señalizar espacios en los que se han esparcido y desaparecido restos y flujos corporales. Las numerosas masacres y procesos de exterminio que aún deben ser recontados y estudiados en México para nuestra memoria cívica implican una multiplicación terrible de los terrenos encarnados de restos corporales. El 25 de enero del 2009 fue revelado públicamente en México un personaje conocido como el Pozolero, por sus labores como exterminador de cadáveres humanos en ácido, al servicio de uno de los cárteles mexicanos. Su zona de operaciones se ubicaba en 3 colonias periféricas del este de Tijuana, en Baja California, y desde las cuales se había desarrollado una estructura de exterminio. En la colonia Maclovio Rojas estaba ubicada La Gallera, un sitio donde la coloración y textura del territorio da cuenta de las prácticas que allí tuvieron lugar. Se ha dicho que fueron diseminados en la tierra 17,000 litros de restos humanos desintegrados en ácido. Aclaro que la imagen no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, son disociativas, ¿sí? Esta es una imagen tomada en los procesos de búsqueda por una especie de obsesión que tengo con la tierra. Los cambios en la coloración y en la textura de la tierra hacen parte de los relatos que integran los saberes de las familias buscadoras. Desde su experiencia, las personas dedicadas a buscar han aprendido a leer la tierra, a caminar observando cualquier remoción o transformación en el paisaje. Pues un cambio de color y textura puede dar cuenta de que la tierra fue revuelta recientemente y de la cercanía de alguna fosa clandestina. En México, los territorios donde pueden encontrarse restos corporales no son siempre sitios de fosas clandestinas. A lo largo y ancho del país abundan los territorios convertidos en campos de exterminio, donde se hace difícil encontrar fragmentos corporales que permitan obtener muestras de ADN para identificar los cuerpos. Son muchos los territorios transmutados por la barbarie en México, heridos, encarnados con los restos de cientos de miles de personas. El 19 de mayo del 2016, durante un seminario compartido con familias buscadoras, escuché a Araceli Rodríguez, una madre mexicana que ha desgranado la tierra para buscar el cuerpo de su hijo Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido junto con otros 6 policías y un civil en Zitácuaro, Michoacán, el 16 de noviembre del 2009. Araceli mostraba un frasco de cristal entre sus manos mientras decía: "Este es el cuerpo de Luis Ángel". El frasco contenía la tierra copiada por ella en el sitio donde sicarios indicaron que quizás encontraría el cuerpo del hijo. Después de agotadoras indagaciones, de increpar a las mismas autoridades que facilitaron la desaparición, forzada por supuesto, de entrevistarse con algunos detenidos, viajó hasta el territorio donde le habían informado que podía encontrar los restos del hijo. Removió la tierra con ramas y hojas de aguacate que abundan en la zona, buscando indicios del cuerpo, tamizando el polvo para que le regresara algún fragmento del ser querido.
pero nunca obtuvo hallazgos. Esa tierra desgranada es la que guarda en el frasco, la misma tierra que llevó a su casa y sobre la cual instaló una fotografía de Luis Ángel. La imagen que ella defendía al afirmar que aquella tierra era el cuerpo de su hijo no se imponía por su dimensión figurativa, sino por lo que la tierra regresa apenas como vestigio de los cuerpos. Araceli presagia, intuye el cuerpo del hijo en el bulto de tierra que atesora el frasco cristalino. ¿Qué nace, que emerge en ese gesto de desgranar la tierra supuestamente encarnada para buscar al hijo o para imaginarle? Entre lo que se busca y lo que emerge se instala la desemejanza de los cuerpos. Ya no son fragmentos emblemáticos de un terror que aún muestra partes reconocibles de lo que fue un cuerpo. Es lo informe, el desmembramiento y su dispersión mimética en los territorios. En un brevísimo texto incluido en los ensayos publicados en la revista Documenta, Georges Bataille expone críticamente los usos del término informe por parte de una academia demasiado preocupada por las formas. Y cito a Bataille: haría falta, en efecto, para que los académicos estén contentos, que el universo cobre forma. La filosofía entera no tiene otro objeto. Se trata de ponerle un traje a lo que existe, un traje matemático. Termina la cita. Lo informe, como lo no clasificable, en la transgresora mirada de Bataille, no es solamente un adjetivo con determinado sentido, sino también un término que sirve para descalificar. Lo informe puede ser entendido como una especie de operador teórico que busca desmontar un pensamiento ensimismado en exigir que cada cosa tenga su forma. Didi Huberman consideró que al dislocar forma y semejanza, Bataille realizaba un desmontaje teórico respecto a la noción clásica de semejanza. Transgredir las formas no implicaba reivindicar la no forma, sino producir formas transgresivas o transgresoras, semejanzas dilacerantes, como ha dicho Didi Huberman, que el filósofo o historiador del arte optó por nombrar semejanza informe, capaces de perturbar el conocimiento taxonómico y desbordar la imaginación. Lo informe en Bataille, según Didi Huberman, opera contra todas las nociones tradicionales de forma, de semejanza o de antropomorfismo. Didi Huberman ha pensado las relaciones entre semejanza y desemejanza, entre la figura y la desfiguración, entre la forma y lo informe, bajo el nombre de fasmas. Desde la etimología griega, el término fasma significa visión, lo que aparece ante la vista, pero la palabra también arrastra consigo la noción de fantasma. El término fue utilizado para nombrar una diversidad de objetos, pequeñas cosas que aparecen, ciertos seres vivos, sin pies ni cabezas, que podían observarse en el vivarium, el lugar donde conviven seres silenciosos que se mimetizan con el ambiente y los decorados de las plantas. El enigma mimético, para tejer relaciones entre lo que en esas circunstancias aparece o creemos que aparece y en lo que resurge del aparente nada. La paradoja visual nos implica en la búsqueda de la forma viva que presagiamos, que aparentemente está ahí ante nuestros ojos y sin embargo no podemos distinguir del fondo indiferente del follaje y la arena. El fasma de los vivariums es el propio fondo, el amasijo de naturaleza que yace en las vitrinas. No se puede separar de su ambiente, del montón de arena y hojas al que se ha integrado. Es una imagen de José Bustamante, un artista, fotógrafo, que trabaja con las madres buscadoras del norte de México, de Sinaloa, las rastreadoras del fuerte. He pensado en el fasma como una imagen posible para aproximarme a los actos de las madres que sobre terrenos encarnados persisten en encontrar los fragmentos corporales de sus seres queridos. En México hoy
o en el desierto de Atacama hace más de 50 años, el cuerpo no puede separarse del terreno encarnado, del sitio donde se ha diseminado, de las partículas de tierra donde le han dicho que fue deshecho. En la tierra que la madre atesora en un frasco, viven los fragmentos, aparentemente imposibilitados de ser reconocidos, la tierra encarnada de un cuerpo desencarnado. Hemos transitado del horror emblemático de los cuerpos cercenados al terror que produce lo que no tiene forma y no podemos reconocer. Lo informe, la desemejanza, el fasma se han impuesto en México. Del horror ante un pedazo de cuerpo que aún tiene rostro y vestigio de mirada, transitamos hacia el terror de estar entre el despedazamiento informe que se mimetiza en el fasma. De la contemplación estupefacta al sensorium corporal y fantasmal. Los cuerpos, absolutamente desmembrados hasta la desemejanza humana, son hoy la alegoría de lo que alguna vez fue un cuerpo. Desde los estudios del Trauspiel o el drama barroco, Walter Benjamin pensó la alegoría como significación desde o por los fragmentos. Esa situación sostiene lo que estoy pensando como cuerpo Koyolxauhqui. La madrugada del 21 de febrero de 1978, obreros de la compañía Luz y Fuerza excavaban en la esquina de Guatemala y Argentina en el centro de la Ciudad de México. Cuentan que de repente una pala pegó con algo duro que les impidió continuar. Inmediatamente los antropólogos a cargo intuyeron que se trataba de la Koyolxauhqui. Durante 6 días y noches, el monolito de 8 toneladas, con diámetro de 3.26 en su parte más ancha, fue emergiendo desde el subsuelo. La piedra había sido tallada por los mexicas hacia el año 1469. El tiempo lunar, acuático y oscuro de la diosa, hizo su aparición entre las sombras de la madrugada para develar el gran Hueyteocalli y detonar la fundación de lo que hoy es el proyecto y el Museo del Templo Mayor en México, donde esa piedra justamente habita. Dicen que se trata de un mito de muerte y nacimiento. Huitzilopochtli cercena a su hermana Koyolxauhqui para proteger a la Coatlicue y garantizar la sucesión de la luz solar sobre la oscuridad de la noche. Desde el cerro de Coatepec fue lanzado el cuerpo decapitado y desmembrado de Koyolxauhqui y fueron vencidos sus hermanos, los 400 surianos. Como relata el mito, su cabeza quedó allá, en el extremo del Coatepec, y su tronco vino a caer al pie. Cayó haciéndose pedazos. En distintas partes cayeron sus brazos, sus piernas y su tronco. El mito fue legado por los colaboradores indígenas de Fray Bernardino de Sahagún. El texto original en español y náhuatl se encuentra en el manuscrito conocido como Códice Florentino. Una imagen de la piedra que está en el museo. La vía de acceso al presente, ya estoy terminando, la vía de acceso al presente puede tener la forma de una arqueología, consideró Agamben. Miremos la imagen arcaica del despedazamiento de un cuerpo de mujer, la Koyolxauhqui, para dialogar con los cuerpos rotos y desencarnados de nuestro presente y para pensar de manera encarnada cómo hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada, una frase de Didi Huberman, con la que llevo mucho tiempo tratando de dialogar y de pensar. El desmembramiento no es solo físico, ejerce un efecto y una afección. La Koyolxauhqui es una alegoría de antiguos troceamientos y actuales desmembramientos afectivos. Gloria Anzaldúa la pensó como una imagen de dislocación, separación, en tiempos de los cuales necesitamos dar testimonio. Y quiero citar a Gloria Anzaldúa. A menudo soy llevada por el impulso de escribir algo, por el deseo y la urgencia de comunicar, de dar sentido, de que las cosas tengan sentido, de crearme a mí misma a través de ese acto productor de conocimiento. Llamo a este impulso la imperativa Koyolxauhqui, una lucha por reconstruirse a una misma y sanar los sustos productos de heridas
traumas, racismo y otros actos de violación que echan pedazos nuestras almas, nos dividen, disuelven nuestras energías y nos acechan. La imperativa Coyolxauhqui es el acto de convocar a que vuelvan esas partes de una misma, esas partes del alma que se han dispersado o perdido. Es el acto de duelar las pérdidas que nos acechan. Nuestra tarea es imaginar a Coyolxauhqui, no muerta y decapitada, sino con los ojos bien abiertos. Nuestra tarea es iluminar la oscuridad. Termina la cita de Gloria Anzaldúa. El cuerpo desmembrado de la Coyolxauhqui induce a pensar en el desmembramiento afectivo de un país roto, con más de 133.000 de personas desaparecidas y con más de 200 colectivos de familias buscadoras por cuenta propia, y sin que nada logre detener la barbarie. Desde Coyolxauhqui regreso a lo que hace más de 50 años percibí como una escena de restos ante una mesa familiar, al desmembramiento afectivo de miles de familias rotas, de miles de personas que buscan refugio para reinventar su vida en otros lugares. Usemos el arte y la imaginación para descubrir cómo nos sentimos y pensamos, dijo también Anzaldúa, y agrego, para conjurar tanto horror material, tanto horror fantasmal. Sabemos, las imágenes que estoy poniendo es de una acción que hicimos justo en torno a la Coyolxauhqui con las madres buscadoras y con muchas personas activistas y solidarios en México. Sabemos que el arte no salva a nadie ni regresa a los cuerpos, pero las familias buscadoras piden hacer acciones desde el arte porque consideran que les sostiene y les ayuda a continuar. Y esta es una imagen de Jackie Palmeros y Daniela González, las líderes del colectivo Una Luz en el Camino, justo en la visita que hicimos al Templo Mayor, como para que ellas vieran la Coyolxauhqui y construyéramos la performance colectiva que hicimos con ellas, ¿no? Cuando en agosto de este año nos preguntamos realizar una performance colectiva con las madres y familias buscadoras a partir de la Coyolxauhqui, ellas dijeron: nosotras somos Coyolxauhqui. Ese fue el título de la acción. Somos ese cuerpo herido y roto que arranca a la tierra los fragmentos de cuerpo de nuestras hijas e hijos. De acerrín colorido rehicimos el cuerpo desmembrado de la Coyolxauhqui. La cubrimos de flores y semillas y colocamos las fotos para imaginar a quienes no pueden ser tocados en su cuerpo y están en las regiones del fasma y de lo impreciso. Pienso en la configuración estética de estos actos como posiciones en la vida como acto al que vamos dando una forma estética, como lo pensó Bakhtin, la liminalidad de ese movimiento escrito desde los gestos, en el umbral caótico de lo que busca reinventar su materia y su espíritu. Para Bakhtin, y cito, la vida en su totalidad puede ser examinada como una especie de acto ético complejo. Yo actúo mediante toda mi vida y cada acto y cada vivencia aislada es un momento de mi vida en cuanto a actuar ético. Termina la cita. La ética es inherente a los acontecimientos y construcciones estéticas. El acto estético en cuanto a proceder ético. Quizás desde allí imaginamos la forma estética de un activismo espiritual, como solicitaba Gloria Anzaldúa, como una manera de imaginar, de representar y de encarnar la vida y los cuerpos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Iliana. Dejo abierta la palabra para quienes quieran compartir algunas palabras con Iliana, comentarios, preguntas que hayan surgido a partir de esta potente presentación.
cerrar acá. Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Me gustaría preguntarte por la última parte, por la performance. Yo soy actriz y siempre, o estoy actualmente en la problemática siempre como el arte realmente le va a llegar a una persona, aunque sea abstracto. Esto es demasiado concreto y demasiado brutal y demasiado oscuro, tenebroso y que sale a la luz. Es demasiado palpable. Pero hoy en día, en Chile, en el arte, es muy complejo llegar a algo que a la otra persona como que le llegue una reflexión o le llegue como a una transformación, aunque sea muy mínima, o que llegue a ser cultural. Cuesta, pero así, mucho llegar como a ese rincón que usted muestra. Entonces, ¿usted cree que llegar a este rincón como de los cuerpos vinculados hacia la tierra, los cuerpos muertos que están enterrados en la tierra o que son tierra, ese rincón como que merece la performance o merece como mostrarse a través del arte, y eso es como una culminación o es simplemente una herramienta para mostrar sus propias reflexiones y su como el querer que las mentes que observan su arte empiecen a reflexionar lo mismo que usted ha reflexionado? Gracias por la pregunta. Lo primero que tengo que decir que no es mi arte, ¿sí? Dije que era una performance colectiva. En un taller a mí me piden dar una conferencia sobre la violencia. Me parece absurdo dar conferencias sobre la violencia en México, porque vivimos inmersos en la violencia. Creo que tenemos que imaginar de otra manera la relación con la violencia. Por esa razón, pues conversé con las personas con las que trabajo, que es el colectivo de madres buscadoras con las que son varios los colectivos con los que estoy vinculada hace muchos años, y justo esas mujeres son las mujeres que buscan en el lugar donde vivo. Las montañas que mostré al inicio son el frente de mi casa, que son justamente las montañas donde se tiran los cuerpos y donde van a buscarse, y a veces puedo ir con ellas, ¿no? Los cuerpos. Entonces nos sentamos a conversar. Cuando les conté de quién era la Coyolxauhqui, porque me interesaba el tema de internet, en ese momento había leído el texto de Gloria Anzaldúa, Luz en lo oscuro, toda la reflexión de ella sobre la Coyolxauhqui desde su lugar de enunciación. Gloria Anzaldúa, no sé si la conocen acá, es una pensadora teórica chicana, una mujer pues cuya literatura desafió mucho a la academia por su manera de escribir, porque ella hablaba de una escritura colectiva, a quien recomiendo mucho buscar. Y ella tiene reflexiones muy profundas sobre la Coyolxauhqui y sobre lo que es la imperativa Coyolxauhqui, y sobre la necesidad de hoy mirar a la Coyolxauhqui con los ojos abiertos, no para pensar el objeto desgarrado, sino para reimaginarla. Ella ya murió, Gloria, esto lo escribió en los años 80. Entonces, la luz de todo, de la propuesta de hacer una conferencia, yo dije, no, hagamos una acción. Decimos performance, pero no me estoy refiriendo a una... Pues quizás no deberíamos decir performance. Yo no le llamaba performance, le llamaba acción colectiva, pero ellas, Jackie Palmeros y Daniela González, cuando nos sentamos a armar la acción, dijeron, queremos que esto sea nombrado como una performance artística, porque nosotros queremos hacer arte para salir de tanto horror. A nosotros el arte nos ayuda a salir de tanto horror. Y bueno, eso se hizo entre muchas personas, estaban ellas, convocamos al colectivo Foro Elefante,
que trabajan, que hoy justamente, hoy viernes, termina la 6ª Brigada de Búsqueda Regional en el Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. El Foro Elefante, el último día, toma las fotos de las personas desaparecidas, de las familias que participan, suben al pico más alto del Ajusco, ¿no? Al Pico del Águila, que es la montaña más alta del Ajusco, suben al amanecer, ponen las fotos en un árbol que ya está connotado y luego las bajan en la tarde y las entregan a las familias. Hoy estaba yo recibiendo las imágenes que ellos mandaban en el chat de la brigada de búsqueda. Y con esas personas hicimos esta acción, ¿no? ¿Y por qué se usó de esa manera? Porque también las mamás han trabajado con instalaciones de acerrín de color. Han hecho varias acciones con una artista, Minerva, que colabora con ellas. ¿Y por qué usamos las flores y las semillas? Porque en estos rituales pues, se llevan a las fotografías a las montañas del Ajusco. Primero se ritualizan en oraciones con los familiares y se hace una instalación, un mandala de flores y de semillas, ¿no? Trabajamos con los mismos elementos que trabajan las madres cada vez que empiezan las jornadas de búsqueda y que cierran como una acción ritual para pedir protección a la vida, a lo que sea, en un país donde no hay protección a la vida, ¿no? Entonces, bueno, el ritual no es mío, no es mi arte, ¿sí? Es la acción de un colectivo de madres buscadoras, de muchas personas que trabajan con ella y de lo que en México se dice las personas solidarias que las acompañan, aunque no hayan perdido nunca un ser querido y que no hay que perderlo para acompañarla. La pregunta sobre si el arte sirve para visibilizar o vale la pena, lo que pasa en México vale mucho más la pena que hacer arte. El arte es un medio, una estrategia para dar cuenta de esto. No creas que le interesa a tanta gente, ¿no? ¿Cuántas personas fueron a esa acción? La hicimos en el bosque de Chapultepec, en la Casa del Lago. Había, no sé, unas 200 personas puede ser, pero nos importaba que quienes estaban allí, como vieron en las fotos, una buena parte eran las propias familias que son las que sostienen la fotografía, que se construyó con ellos. Ahí nadie les fue a decir qué tenían que hacer, más bien yo me borré porque quería que fueran ellas las que decidieran para qué y para qué lo querían, ¿no? Y se vistieron de otra manera, ese día fueron peinadas, se vistieron con unos vestidos que les regalamos. No sé, tener un poco de respiro en una vida tan horrorosa. Esa mujer que está vestida de amarillo en la fotografía, Jackie Palmero, la líder de la colectiva, encontró a su hija Montserrat Uribe apenas una calavera en un lugar y todavía la sigue buscando, no ha recuperado su cuerpo. Tiene apenas la calavera, nada más, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es mucho más que arte, ¿sí? Y es una práctica, una práctica cívica, tal vez, eso. Muchas gracias, Eliana, por tu presentación. Muy llamativa, un acto ético precioso. Yo quería preguntarte sobre algo bien. ¿Puedes hablar un poquito más alto, que no te escucho sí, bien, sí. Rosario? Perdón. Ya, no, que gracias por tu presentación y quería preguntarte por algo bien específico, que era la foto de la imagen de la señora que tenía el frasco con su desaparecido, con su hijo, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres con ese tierra, cuerpo que logran tener? Como, yo pienso cuando uno puede hacer un funeral y uno entierra o que, no sé, de distintas prácticas, cuando uno tiene el cuerpo del querido que falleció, ¿qué pasa cuando se recupera ese cuerpo? Es difícil después soltarlo, se guarda. ¿Cuáles son las experiencias de ellas de lidiar después con esos residuos tan importantes? Son muy diversas. Araceli Rodríguez, por ejemplo, después que ella supo que sí, que a Luis Ángel lo habían fragmentado y que no estaba vivo, que ya tuvo la certeza, pero que no ha encontrado su cuerpo, ¿no? Pero que se lo dijeron y bueno, pues ella, esta mujer que está en esa foto, era secretaria, estudió leyes, se hizo abogada
para trabajar en estos procesos, hizo la maestría. Ahora no solo es licenciada, es maestra en leyes, ¿sí? Y ayuda a muchos colectivos en estos procesos, ¿no? Entonces, ella llegó, pues, lo que Araceli me ha mostrado y me ha contado tiene que ver con algo que ella me mostró en su casa, que es una cosa de cristal en la que se sirven ensaladas, dulces, lo que querramos así, llena de esa misma tierra que llevó en el pomo de Instacafé sin etiqueta. Y ahí puso la foto de su hijo. Para ella es una instalación, una tumba. Esas personas están más allá de las categorías y de las palabras, ¿no? Creo que ahí se reinventa todo. Y esa es ella. El caso de, por ejemplo, Jackie Palmeros, que rescató el pedazo, la calavera de Monse, pues ella le hicieron un entierro en la glorieta de las mujeres que luchan en México, acompañada por muchos colectivos de mujeres. Pasearon la cajita con la cabecita de Monse y le dieron entierro en el cementerio del pueblo. Ella es de Iztapalapa, ¿no? Mirna Medina, por ejemplo, otra madre del norte, de la líder de las rastreadoras del fuerte, de la que presenté esa imagen de las mujeres agachadas buscando, identificando los fragmentitos. Ella encontró a Roberto, su hijo, 3 años después de desaparecido, y fue un caso impresionante porque lo encontró, como dice Mirna, por el aroma. Ella estaba buscando y sintió un aroma que dijo que era un aroma de Roberto. Y empezaron a buscar y encontraron algo similar a lo que le pasó a Jackie con Monse, ¿no? La calavera y otras cosas más, ropas, los pedazos de DVD que vendía Roberto. Ella, tuvo la confirmación del 99.999 de ADN, que es lo más que se puede aspirar, y hizo un enterramiento familiar a Roberto en el cementerio. Pero luego ella siguió buscando, como sigue Jackie buscando. Jackie ha encontrado nuevos fragmentos corporales que se ha confirmado que son de Monse, Mirna también, y lo guardan en su casa. En su casa tienen otra urna, porque ya no van a estar abriendo la fosa en el cementerio, ¿no? No sé qué palabra, no sé si surrealismo sirve para... Yo creo que no sé qué es esto, pero es eso, ¿no? Una configuración del horror. Muchas gracias, Ileana, por la maravillosa charla. Quería, primero que todo, contextualizar un poco. Yo vengo de Colombia. Estoy aquí haciendo un trabajo muy parecido, muy cercano a tu obra. Trabajo también con desaparición forzada en Colombia. Tristemente es un problema que aqueja, entre las muchas cosas hermosas que tienen en común Colombia y México. Esta es una muy desafortunada. Incluso en Colombia se han hablado de 85.000 desaparecidos, pero en cifras oficiales podría estar muy cercano a la cifra de México, que es muy triste porque pues, Colombia es significativamente más pequeño, ¿no? que México. Digamos que mi trabajo explora un poco también cómo intentar construir o reconstruir, o en las palabras que tú estabas usando, remembrar tal vez, ¿no? O constituir de alguna manera esto, integrarlo. Y lo pienso en términos de, tú lo veías como en las perspectivas un poco de Agamben, de estamos todos un poco en esta oscuridad y no tenemos cómo salir, un poco como alumbrar. Sin embargo, para el caso de Colombia, estamos en una época bien compleja en términos de la disputa por la paz y lo que se ha llamado posconflicto, que no termina de ser conflicto o no conflicto, sino es justamente una liminalidad muy tenebrosa, ¿no? Donde igual aparecen nuevos monstruos también, se han hecho alcances importantes, sobre todo en materia de búsqueda, en materia como de verdad, que es una de las grandes apuestas como
para el caso colombiano. Y yo quisiera preguntarte concretamente por cómo ves tú, cuál ha sido tu trayectoria, tu perspectiva, tu experiencia frente a cómo integrar esto para poder imaginar futuros distintos, cómo pensar esa restitución del cuerpo en términos sociales, ¿no? Volver a constituir, como primero, claro, pasar por hacer consciente todo este desmembramiento colectivo, social, afectivo, y hacia dónde podemos caminar o cómo podemos caminar para poderlo integrar y como reconstituir, repensar, resentir ese cuerpo social, cuerpo sensible. Gracias. Yo no sé si podré responderte bien la pregunta. Yo voy a decir lo que pienso, pero no creo que sea quizás la respuesta que necesitas, que esperas, ¿no? Recuerdo que en Bogotá, una vez en un evento sobre memoria, conversando con Gonzalo Sánchez, Gonzalo me preguntaba, porque yo era y soy muy crítica sobre estas políticas de restitución, de reparación, y Gonzalo me decía, ¿por qué? ¿No? Y estábamos conversando, entonces, bueno, es muy distinto el caso también de Colombia al de México, ¿no? En el caso colombiano, el proceso de búsqueda ha sido muy distinto y también el lugar del Estado, por lo menos de algunas instituciones del Estado, como la Comisión de la Verdad, como el trabajo, el propio Gonzalo, el propio trabajo académico de María Victoria Uribe, del Sabler, que fueron pues mis maestras para poder pensar estos acontecimientos en Colombia hace en México, muchísimos años, ¿no? Pero no sé, en Colombia, algunas madres, como las de Ave Fénix en Puerto Berrío, y seguramente otros colectivos, han podido negociar, aceptar parcialmente, ¿no?, estos procesos de restitución que implican todo un proceso económico, etcétera, que creo que el Estado está en el deber de atender, ¿no? Tiene la obligación de atender. Sin embargo, pese a ese intento por restaurar un tejido social, ¿no?, por seguir viviendo, yo no creo que en paz, yo no creo que se pueda seguir viviendo en paz después de semejantes hechos, donde además los cuerpos no se encuentran y no hay duelo. Aquí no hay duelo, ¿sí? Esto es un dolor infinito, suspendido. Aquí no hay duelo ninguno. Entonces, yo creo que quizás como política de Estado, hablar de la restitución es como pensar, ¿no?, la memoria restaurativa, la justicia restaurativa, esas cosas de las que habla hoy el Estado. Pero en México las madres, las familias, no las madres, porque yo tiendo a decir las madres, y Jackie ya me ha dicho, Ileana, recuerda que son las familias, porque hay hombres y hay mujeres, no solo madres, ¿no? Pero tengo esa tendencia y corrijo, ¿no? Las propias familias no aceptan ni una amnistía ni una restitución, no creen en eso. Hay un dato que con eso termino. Ellas dicen, hay algo en las brigadas de búsqueda, primero las nacionales y después de las regionales, se pone una cajita cualquiera, una cajita de lo que sea, de zapatos, se le abre un huequito y se le llama buzón de paz. Ese buzón de paz se deja en las iglesias para que las personas malos, le dicen los malos a los narcos, o quienes quieran, pongan información para poder saber a dónde buscar con mayor precisión y no perderse entre tanta cosa, ¿no? Entonces, las mamás, las familias, para que se animen a entregar esa información, ellas dicen, se hacen marchas en el pueblo y ellas dicen, nosotros no queremos justicia, solamente queremos verdad. Es decir, es una manera de decir, digan lo que digan, no estamos aquí para juzgarlo, porque la justicia es un problema del Estado, no de las familias. No pueden hacer justicia por cuenta propia. Pero si quieren la verdad, tienen derecho a la verdad, como tienen también derecho a la justicia, ¿no? Pero bueno, tienen ese punto de vista. Y la verdad es que en todo esto me limito mucho a tratar de que las cosas, como se están construyendo desde el deseo de las familias buscadoras, que son quienes ponen el cuerpo y demás, sea esa la manera de enunciar, ¿no? Incluso
está siendo mi apuesta ya hace rato a que todo el uso teórico que podamos tratar de elaborar para hablar de ciertas cuestiones, más allá de las citas que hago de la academia, sean las que aportan las familias, ¿no? En su manera de reflexionar sobre estas cuestiones. El aroma del que habla Mirna Medina, por ejemplo, el aroma de los cuerpos como indicio de fantasmalidad y presencia espectral para encontrar algo, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, lo que te he dicho es un poco lo que escucho, el rumor del que hablo, que es fundamental, es una potencia de información de parte de estas personas, ¿sí? No es ninguna conclusión. Sí, gracias. Hola, primero agradecerle mucho su ponencia. Y yo, si no entendí mal, usted también es de Cuba. Entonces quería saber si parte de su trabajo también tiene que ver con lo que pasa en Cuba, si es que existen agrupaciones que busquen a gente desaparecida. Uno como que no suele saber mucho de lo que pasa en Cuba, entonces quería saber si usted sabía un poco cómo se trataba el tema allá. Y eso. Muchas gracias por tu pregunta. Comencé hablando de una manera muy metafórica, ¿no? De eso, comencé diciendo que vengo de México, que vivo en México, pero que vengo hace mucho tiempo de Cuba y que los horrores insulares y continentales me han construido mi vida. Pues sí, mi investigación es México hace mucho tiempo y Cuba, muy especialmente después del 2020, cuando pasó la gran revuelta popular del 11 de julio del 2021, en que personas salieron a la calle pues a pedir, a partir de la crisis del COVID, a pedir medicina, comida, que la luz, que hubiera por lo menos luz eléctrica, y fueron reprimidas, y hoy en día todavía, en ese momento fueron más de 1.700, casi 2.000 las personas apresadas en calidad de presos políticos por haber salido a la calle a protestar. Entre ellos muchas mujeres, hay mujeres a las que se les echaron 18 años de cárcel, entre ellas Lisandra Góngora, una madre de 5 hijos que está incomunicada en la Isla de la Juventud. Prácticamente su familia no tiene recursos para ir a ver a esa mujer tan lejos. Y bueno, a Lisandra le acaban de dar un reconocimiento, es una mujer de 45 años ahora y está en condiciones de salud bastante delicadas, pero no es la única, pongo el ejemplo de ella, ¿no? Hay muchas mujeres presas políticas por haber salido a la calle a protestar. El día después de las elecciones, de las protestas, se vieron escenas, gracias a la internet, ¿no? Se vieron muchas escenas y antes de que te tumbaran la luz, lo que la gente grabó y después lo mandó, no lo mandó ahí, lo mandó después, de policías con perros entrando a la casa de las personas, imágenes que yo había visto en los documentales y ficciones de la dictadura argentina, ¿no? Y era Cuba, ¿sí? Entonces, bueno, la situación se utilizó el proceso de desaparición, la estrategia de desaparición forzada, que está referida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como cuando el Estado retiene de manera forzada a una persona por una cantidad de horas, aunque después la suelte, pero durante 3 días, 17 horas, su familia no supo o no le quisieron decir dónde estaba la persona. Eso es una estrategia de desaparición forzada. Se usó mucho esa estrategia para retener a las personas. Hay 2 artistas que son Luis Manuel Otero Alcántara, que está preso, se le echó una condena de 5 años. Bueno, lo detuvieron cuando salió a la calle, pero se le puso la condena por utilizar la bandera cubana para hacer arte, simplemente para usarla, no para profanarla. Lava la bandera, el acto cívico que hizo el movimiento Acción Cívica en el Perú y que se hizo después por Arte de Arte en Argentina, profanó la bandera y no hubo ninguna condena, no debería de haberla
¿no?, de haber existido. Luis Manuel está preso 5 años. Michael Castillo Sorbo, el autor del video de Patria y Cuba, no sé si han escuchado esa canción, está preso 9 años, ¿sí?, por haber participado en la elaboración de ese documental. En Cuba no se puede salir a la calle a protestar. Yo no puedo regresar a Cuba por hablar de estas cosas, ¿sí? Y sí, es mi investigación, lo estoy planteando como la teatralidad totalitaria, ¿no?, porque yo no soy politóloga, entonces tengo ciertas herramientas de las de las estrategias performativas y escénicas, teatrales, para mirar los escenarios sociales. Y por ahí estoy viendo a ver cómo puedo hablar de esa condición totalitaria desde esa dimensión escénica. Sí, estudio Cuba, tengo el deber de hacerlo. Sería horrible que hablara solo de México, dándole la espalda a lo que pasa en el país donde nací, donde tengo todavía amigos, familias, personas a las que quiero mucho. Sí. Gracias por tu pregunta. Bueno, muchas gracias nuevamente, Liliana, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por haberme invitado. Sabemos que este simposio ha estado marcado por el diálogo en torno a la fantasía, pero también nos parecía importante poder concluir esta jornada atendiendo los horrores sociales, políticos que atraviesan no solo el continente americano, y que nosotros ahora estamos siendo testigos, ¿no?, de la situación que atraviesa el pueblo palestino, y que también en nuestra posición también desde Chile tenemos que atender la situación del pueblo mapuche, especialmente con la desaparición de Julia Chuñil hace un año, y que amerita también conversar, ¿no?, sobre estas situaciones y hacer acciones que, como muy bien plantea Liliana, el arte es una de las estrategias, no es la única. Así que te agradezco nuevamente, Liliana. Gracias. Agradezco también la presencia de todos y todas ustedes, al Instituto Interdisciplinario de Estética, que ha organizado todo este evento. Nosotros, bueno, con Francisco, con Román, como organizadores del evento, pero que incluye a una gran cantidad de personas, administrativos, estudiantes, ayudantes, otros colegas, y que estamos muy agradecidos también por todos sus cuidados y atenciones que han tenido durante todos estos días y que han sido jornadas muy largas. Y por lo mismo ahora queremos dejarlos y dejarlas invitadas a un cóctel de clausura de este evento que se va a realizar, si no me equivoco, en nuestra terraza, en la terraza de... Si hace ¿sí?, mucho frío, va a ser en el pasillo. Si hace mucho frío, yo tengo frío ahora, no sé. Sí, el aire acondicionado. En todo caso, en el ¿sí?, instituto, ahí en esa especie como de vestíbulo, sí, los auditorios, y si hace un poquito de calor, cuando se empieza a dar calor, vamos. sí. Bueno, pero por favor, que se sumen todos y continuamos la conversación allá. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Frida, por la invitación.